Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? De nueva cuenta acá con ustedes, queridísimas audiencias, muy amables por estar esta mañana de jueves 3 de junio 2021 a las 30 minutos, pues estar con nosotros en nuestra transmisión en vivo. La primera que estamos haciendo es de la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en nuestra plataforma 4B TV. Muchísimas gracias, les pedimos lo de siempre. Si les gusta nuestra programación, por favor, háganoslo saber con un like o compartan también nuestro programa, porque de esta manera ustedes nos dan soporte para continuar en nuestro proyecto de periodismo independiente aquí en la ciudad de Ensenada. El día de hoy, pues como todos los jueves, está con nosotros nuestro queridísimo amigo y también colaborador ya de muchos meses, años ya, con nosotros en Cuatro Vientos, Jesús Sosa Castro, quien es un activista social, es un comunista, también es un destacado articulista en varios medios de comunicación a nivel nacional. Y bueno, con nosotros, Galicia, pues siempre nos obsequia sus colaboraciones también y estas participaciones especiales los días jueves. Y el día de hoy, pues obviamente, cierre de elecciones, lo que esperamos el día domingo 6 de junio. Olga, por favor. Así es, muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Buenos días, Jesús. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros en jueves, como siempre. Jesús, pues ayer fue el último día de campañas para los partidos políticos, para los candidatos, y qué bueno que no eres candidato, Jesús, porque podemos escucharte también hoy en tus análisis, tanto que te insistimos, acepta ser candidato, entra, te queremos de diputado, pero bueno, no aceptaste y alguna ventaja tenía que tener esto, y es que ahora nos puedes dar tus opiniones, Jesús. ¿Cómo viste que llegaron las fuerzas políticas a este momento, ya en la víspera de la elección? ¿Cómo viste los esfuerzos de la oposición y qué frutos le consideras tú que le está rindiendo el haberse unificado? ¿Qué tanto puede afectar a Morena, al partido del presidente López Obrador, pues la campaña sistemática de descalificación a su obra de gobierno, incluso también, Jesús, acontecimientos como el derrumbe, este accidente del metro en la línea 12, la violencia en las elecciones, que pues desgraciadamente ha cobrado ya varias víctimas de políticos y de candidatos, la mayoría de ellos en los municipios. Es donde se da este problema, las candidaturas a presidencias municipales, a regidurías, a síndicos, pero es un problema que escala, ¿no?, en violencia. ¿Y cómo ves tú a Morena? ¿Pudo Morena finalmente o no cerrar filas, como lo habían dicho, así como diciendo, a la salida nos vemos? O sea, vamos a sacar adelante esta clase, vamos a sacar adelante la casta, vamos a sacar adelante esta elección, y terminando las elecciones vemos cómo ajustamos cuentas dentro del partido para lograr que Morena sea un partido realmente y represente pues los intereses de la mayoría de la población. Yo sé que son muchas preguntas, pero como tú ya abordas siempre una entrada, un análisis muy completo, te quería presentar algunos elementos que nos parece interesante a nosotros también que los toques. Bueno, pues es una pregunta complicada porque hay muchas cosas que valen la pena analizar. Anoche, por la tarde-noche más bien, estaba escuchando una encuesta que publica Oráculos, que es una encuesta que concentra pues todas las encuestas que ha hecho, digamos, la oposición respecto de cómo califica el ejercicio gubernamental encabezado por el presidente López Obrador. Y excepto un momento que me parece que fue en el mes de abril de este año, hubo un punto en el que bajó el crédito, la aceptación del gobierno de la República por parte de la opinión pública, por parte de los electores, de los ciudadanos, ¿no?
Pero a pesar de las tremendas campañas que ha habido desde que empezó el gobierno de la República, luego que se viene la pandemia, todo lo que la pandemia en sí concentró, pues a los grupos de oposición, las críticas, las descalificaciones que se hicieron, señalando incapacidad del gobierno para resolver y atender positivamente este asunto, a pesar de la caída del metro en la Ciudad de México, de la línea 12, a pesar de todas las campañas verdaderamente rabiosas que se han venido desarrollando por parte de la oposición, la verdad es que esas campañas, como dice el vulgo, como dice la gente, le han hecho al gobierno lo que el viento a Juárez, ¿no? La verdad es que, a mi juicio, el presidente de la República y con él sus fuerzas de apoyo ha llegado a este punto de la elección del 6 de junio con una enorme aceptación de carácter político electoral, ¿no? Sostengo que el triunfo de Morena va a ser contundente, que va a ganar la mayoría absoluta, a lo mejor no la mayoría calificada que se requiere, pero la mayoría absoluta creo que se va a ganar porque las encuestas hechas por la oposición así lo están indicando. Y estas encuestas, pues no siempre reflejan la verdadera realidad, ¿no? Ellos tratan de restarle lo más que pueden a favor de Morena e inflar los resultados a favor de quienes ordenan las encuestas, o sea, la oposición. De tal manera que los resultados, a mi juicio, pues están empezando a ser evidentes. Los cierres de campaña de todos los partidos políticos, pues han mostrado un contraste verdaderamente tremendo, ¿no? Los cierres de campaña que ha hecho Va por México, pues realmente han dejado mucho que desear, ¿no? Ya no digamos los cierres de campaña estatales, los cierres de campaña que han querido realizar en algunos municipios, en algunos distritos electorales, francamente dan pena ajena. El distrito aquí en la Ciudad de México, donde es candidata Margarita Zavala, han hecho 2 intentos de cierre de campaña y no reúnen arriba de 100 personas, ¿no? Y esas personas que asisten, pues se ve que son trabajadores de los mismos empresarios, de los mismos políticos, de la misma gente que está impulsando esta oposición a través de Va por México, ¿no? En algunos otros estados, como Nuevo León, como Chihuahua, como Guerrero, como Puebla, como en otros lugares, pues la asistencia de gente a estos cierres de campaña de parte de la oposición a Morena, pues es bastante poca gente la que asiste, ¿no? Yo creo que lo más evidente, lo más trágico para ellos, pues es lo que pasó en Nuevo León y lo que pasó en Jalisco, en donde prácticamente pues no pudieron realizar sus cierres de campaña con personas más allá de 200, 500 gentes aproximadamente, ¿no? Entonces yo creo que el problema al que nos vamos a enfrentar en el 6 de junio, o sea, el domingo próximo, pues está un poco en manos de quienes ahora tienen la sartén por el mango, que son los del INE, que son los grupos caciquiles de los estados, que andan repartiendo despensas, andan recogiendo credenciales
con la idea de que no pueda votar la gente el día domingo próximo, o bien hacer mal uso de esas credenciales y votar en nombre de los dueños de esas credenciales a favor de sus candidaturas, ¿no? Pero al margen de esta situación, que por cierto, pues están siendo denunciadas, la gente está muy atenta a lo que está ocurriendo, se han hecho evidentes todos estos trafiques de despensas, de dinero, de recursos, de recogimiento de credenciales y demás. Me parece que no les va a dar de todos modos lo suficiente para llegar el domingo en condiciones de ganarle a Morena, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos a punto de confirmar que la elección intermedia, que en muchas ocasiones había sido pues un poco floja, un poco mal atendida por parte de los electores, ahora hay un gran entusiasmo, para votar, ¿no? Yo pongo un poco como ejemplo lo que pasa aquí en mi colonia, en mi calle incluso, porque he dicho que es el dormitorio de la gente que vive y trabaja alrededor de la Basílica de Guadalupe. Casi siempre su voto era para el PAN, eran panistas de corazón, y ahora, hace un rato que yo salí a votar, a tirar la basura aquí en la calle, mis vecinos que son panistas me dijeron, estamos listos para votar por Morena el próximo domingo, ¿no? Y a mí me sorprendió gratamente esa actitud, porque motu propio están ellos sin que yo los esté presionando, y además porque yo he recogido sus opiniones críticas respecto del funcionamiento del gobierno de la alcaldía aquí, que no ha cumplido con cosas, pero que a mi juicio pues han entendido que el proyecto político y social que encabeza el presidente de la República es un proyecto que vale la pena apoyar, y ellos están dispuestos a votar por Morena, ¿no? Este es un ejemplo de un lugar en donde, repito, es una colonia panista, hay muchos sacerdotes jubilados, monjas y demás, ¿no? Y sin embargo, pues muestran entusiasmo para votar el próximo domingo por la coalición Juntos Hacemos Historia, ¿no? Y yo creo que les vamos a recetar una buena derrota para el próximo domingo en las urnas, ¿no? Eso es lo que creo que está sucediendo en este momento, Olga y Javier. Bueno, ese balance de momento, algunos panistas quizás sí estén acercándose, convenciéndose del proyecto de López Obrador, y quizá otros panistas, Jesús, no estén de acuerdo con la alianza con el PRI. Tantos años diciéndoles que el PRI era el enemigo, llevándolos a votar por entusiasmo por el PAN, y para el último salir con que siempre el PRIAN sí existe. Uh-huh. Existe en las cúpulas, y siempre he creído que estas cúpulas no jalan a todas las bases, y en las bases pues siempre hay ciudadanos, ciudadanas que dicen no, yo no estoy de acuerdo con eso, y aunque me duele hasta el alma porque tengo patria de partido, sí, tengo sangre azul, pero es azul, no es tricolor. Entonces creo que también ese es un factor. Dinos cómo ves tú, cómo viste esta alianza PRI-PAN-PRD. Lo que dicen las encuestas es que pues no les agregó nada, un rasguñito, dice, es lo que le van a hacer en todo caso a Morena. Pero dicho de otra forma, Jesús, es toda la fuerza opositora mayoritaria, los partidos más fuertes, los que se unen. ¿Qué significa? Más allá claro, partiendo de la cantidad, del análisis cuantitativo, ¿cuál es el análisis cualitativo que tú haces? ¿Cómo quedamos después del día 6 de junio? ¿Cómo vamos a ver a estas fuerzas políticas y cómo quedan estas fuerzas políticas?
¿Crees tú, por ejemplo, que el PRD termine finalmente por desaparecer? Porque pues ahorita es un cascarón ahí aliado que le dieron oxígeno, pero también vemos en los análisis que la coalición lo que hizo fue darle también oxígeno al PRI. Parece ser que es el PRI el que va a salir beneficiado de esa alianza. Hago su análisis cualitativo de la alianza ya ahorita transcurrida la campaña. Nada más quiero comentar a Jesús antes, nada más permíteme, porque el caso del PRD es muy interesante, porque en las encuestas, ¿sí? Y en los polls estos que están haciendo, estos concentrados que hizo Oráculos y otros medios de comunicación que concentraron todos los resultados de las diferentes encuestas que se hicieron a lo largo y ancho de todo este proceso electoral en México, le están dando en promedio prácticamente todas un 5% de la votación, y de confirmarse eso el próximo día 6 por la noche, el próximo domingo 6 de junio por la noche, entonces estaremos viendo a un PRD que se salva, se salva de todo lo que esperábamos, sí, de que iban a terminar finalmente ya con su vida política electoral, con su vida política partidista en este país, que iban a desaparecer prácticamente, que se les iba a anular el registro. Y por otro lado también me llama la atención, aunque yo sé que posiblemente en otros estados de la República no sea tan fuerte la presencia del nuevo partido, que es el mismo PES de anterior, pero es el nuevo PES que ahora lo conocemos como Partido Encuentro Solidario, ¿sí? Que prácticamente se va a quedar con el 1.5% de acuerdo a esos análisis, a esas encuestas. Y entonces esto, para personas que hemos visto lo peligroso que es el avance de este tipo de agrupaciones políticas de ultraderecha en México, pues respiramos aliviados. Pero en Baja California a lo mejor esto se queda como un partido con registro estatal, el PES. Y no hay que olvidar que el PES original arrancó sus actividades aquí, en Baja California. Así es, aquí en Baja California, y ahora con Jorge Han y Julián Leizaola, que es esa dupla que trae medio preocupado a Morena en Baja California, ¿sí? Pues parece ser que aquí sí se queda el PES. Quería nada más agregar esa información, Olga, que me parece que es relevante de lo que hasta el momento se conoce de lo que probablemente va a suceder en la noche del próximo domingo. Ahora sí, Jesús, adelante. Bueno, yo creo que en esta elección están jugando varios elementos muy importantes que vale la pena señalar, ¿no? Primero, en las elecciones anteriores, en el 2006, todavía en el 2012, ya no tanto en el 2018, pero en el 2006, 2012 y antes, no había tanta polémica, no era tan difícil entender hacia dónde iba dirigido el voto de todos los partidos. Más o menos se sabía que los panistas pues iban a apoyar al PAN, porque de alguna manera el PAN expresaba un proyecto de gobierno. De la misma manera ocurría con el PRI y también en su momento ocurrió con el PRD. Pero ahora está de por medio no solamente la fuerza y el surgimiento de otros partidos nuevos que surgieron al calor de proyectos políticos un tanto diferenciados. Por ejemplo, Morena surge con un proyecto político que no es el proyecto político ni del PRD, ni del PAN, ni del PRI, ni de cualquier otro partido. En consecuencia, quien vote por Morena, pues va a tener que tomar en cuenta una serie de hechos, de elementos que van a contar para que decida votar o no votar por tal o cual partido. Y me parece que esto que está sucediendo en este momento, pues es reflejo de alguna manera de que la gente está asimilando, está viendo, está analizando qué es lo que está en la escena política desde el punto de vista de proyectos políticos
desde el punto de vista de programas políticos, sociales y demás, ¿no? De tal manera que los del PAN ahora, pues no les gusta que sus cúpulas estén haciendo alianza con el PRI y viceversa. Los del PRI tampoco están de acuerdo con apoyar al PAN, pues porque históricamente estaban defendiendo otro tipo de intereses, por lo menos desde el punto de vista formal, ¿verdad? De la misma manera que el PRD, pues en otro momento defendió, luchó por un proyecto democrático llamado de izquierda y demás, y con esa idea se quedó hasta la salida de Andrés Manuel López Obrador y el surgimiento de Morena. Entonces ahora hay un espectro político de partidos, de presencia, de fuerzas diferentes que están buscando en qué lugar encuentran su acomodo, están sus raíces, están sus pensamientos, están sus ideas, sus propuestas, ¿no? Y por eso se da el caso de que hay, por una parte, el surgimiento de grupos que empezaron planteando una determinada posición sobre lo que iban a defender en el proceso electoral y se dieron cuenta de que no era por allí y se están desintegrando y se están adhiriendo a otros grupos. Eso está pasando en el PAN, está pasando en el PRD, está pasando en el PRI, está pasando en el partido Va por México, creo que se llama, o no. ¿La coalición Va por México? Exactamente, ¿no? No, pero el otro partido. Ah, sí, por México, Fuerza por México. Exactamente, Fuerza por México, ¿no? Hay una serie de reacomodos internos porque finalmente me parece que los integrantes de estos movimientos y de estos partidos o grupos políticos pues están buscando la manera no solo de acomodarse desde el punto de vista de sus intereses personales, sino también andan en busca de consolidar proyectos políticos. Y es en ese sentido que yo creo que lo que muestra la actual composición de los partidos, de las coaliciones, es que no tienen la capacidad para sostenerse después del proceso electoral, sobre todo si les va mal, de sostenerse como fuerzas políticas organizadas, porque primero va a estar de por medio la pelea de cuáles son las cuotas de poder que le va a corresponder a cada partido. ¿Verdad? Ese es en primer lugar, el asunto que los va a poner en un punto de tensión. Segundo, pues yo digo que se requiere una gruesa cachaza como para que el PRD públicamente se asimile a la política del PRI o del PAN en un intento de una organización única que esté en condiciones de confrontarse o de enfrentarse a la fuerza que va a representar Morena y sus aliados. Yo pienso que no la tienen fácil y además porque hasta este momento la derecha agrupada en el partido Va por México no tuvieron la capacidad estas organizaciones políticas, de darle vida a un proyecto suyo, a un proyecto interno de estas agrupaciones, por más contradictorios planteamientos que tienen, sino que tomaron de los intelectuales orgánicos, de esos señores que antes se ocupaban de darle ideas al PRI y al PAN con el objeto de participar del cohecho y del moche y de la lana y de los negocios, ¿no? Pues de allí copiaron una serie de
de proyectos y de ideas que le son ajenas a la gente, que le son completamente contrarias a los intereses de la población. Y por lo tanto, no siente la gente, no sienten los electores que esos planteamientos, que ese proyecto, que esos programas tengan algo que ver con la solución de sus necesidades económicas y sociales. Y por lo tanto, yo creo que van a entrar en un proceso de disputa interna y va a salir más fortalecido, va a quedar en la escena pública aquel partido de los que se han coaligado en la oposición que tenga la capacidad de formular un proyecto que no sea simplemente lanzarse en contra de López Obrador, porque hasta ahora lo que los ha unificado es precisamente eso, la lucha contra el presidente de la República. Pero eso no llega, no resuelve los problemas del pueblo, no resuelve los problemas de la sociedad. En consecuencia, pues no ven en ellos el instrumento capaz de crecer, de fortalecerse con más apoyo de la gente, sino al contrario, la gente se está dando cuenta de que no representan ninguna opción política que resuelva lo que hasta ahora no ha podido resolver el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y que está en proceso de seguir profundizando. Yo sostengo que si gana la mayoría calificada, sobre todo Morena y sus aliados, la profundización, la radicalización del proyecto va a ir a fondo, porque no puede quedarse a la mitad del camino, porque eso no deja de representar el riesgo de que estas personas en algún momento se recompongan internamente y le sigan generando conflicto a este proyecto, porque enfrente tenemos la revocación del mandato y luego vienen las elecciones del 2024, ¿no? Que van a ser procesos sumamente fuertes, complicados, y yo creo que ellos tienen poco tiempo después de la elección del próximo domingo para formular un proyecto político que los diferencie de los intelectuales orgánicos que están muy desacreditados políticamente y que a ellos no les ha sumado mayor fuerza, mayor crédito político, y por lo tanto los resultados que estamos viendo en el cierre de sus campañas es la expresión, me parece a mí, genuina de un alejamiento y de un desprecio de la gente hacia sus propuestas de gobierno, o más bien a la falta de propuestas de estas organizaciones que se han coaligado, ¿no? Por lo tanto, pues yo concluyo diciendo que la situación no les va a ser fácil y que no tienen a la vista condiciones para salir fortalecidos de este proceso del día 6 de junio, y que les va a llevar algún tiempo reformular un proyecto que los saque de esta debacle en la que van a caer, en el descrédito que están viviendo, y convertirse para la revocación del mandato, que es en el 22, y para las elecciones del 24. Tienen poco tiempo y me parece que no hay liderazgos en sus filas capaces de reorientar sus políticas y de salvar el crédito o el descrédito que tienen ganado a pulso hasta este momento. Sí. Fíjate que cuando te hacía la pregunta sobre tu estimación de cuál será el resultado de esta alianza, también en términos numéricos, si el PRD perderá o no su registro, es en el sentido, Jesús, de que efectivamente las encuestas están salvando al PRD, están haciendo crecer el voto del verde ecologista, en las encuestas así aparece, el del PRI también, pero en los resultados siempre difieren de la mayoría de las encuestas,
Por ejemplo, en el caso de Oráculos en la víspera de las elecciones de 2018 daban un máximo a López Obrador de 46.8. Y pues todos sabemos que superó el 53, 54%, algo así, Así ¿no? es. Y claro que para quitarle a López Obrador en la encuesta, pues tienen que subir un poco, un bastantito más, como lo hicieron con el del candidato del PRI, José Antonio Meade, que lo elevan a 22.4 y terminó recibiendo solamente 16%. O en el caso, por ejemplo, de Ricardo Anaya, que lo elevaron a 27% y terminó con un 22%. Entonces, te preguntaba de esto porque en la percepción de muchos ciudadanos y analistas, hay varios partidos que pueden perder el registro ahora y quizá la votación que tenga Morena la estén disminuyendo para salvar algunas siglas. Y Claro. entre ellas las del PRI y por qué las del PRD y por qué no inflar también las del PRI y las del Verde, porque si inflan las del PRI y las del Verde no es lo mismo que decir Morena tiene por sí mismo más diputados que tiene que estar recurriendo siempre a esta alianza con sus propios aliados, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba tu análisis, Jesús, considerando los márgenes de error, que ese margen de error siempre desfavorece al partido de López Obrador, y siempre además el margen de error es mucho más grande ya a la hora del resultado de la elección. Es sintomático que la oposición hasta hace unos 15 días aproximadamente, un poco más, decían que Morena iba a perder la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora dicen que va a tener la mayoría y algunos dicen que va a tener mayoría absoluta, aunque dicen que no va a tener mayoría calificada. Pero ya el hecho de que digan que Morena va a tener mayoría absoluta, yo creo que ellos se están dando cuenta de que puede alcanzar la mayoría calificada, ¿verdad? Porque eso que tú señalas de cómo hacían sus balances o aportaban sus datos, oráculos en el 2018, pues es obvio que le estaban bajando a Morena aproximadamente un promedio de 5 puntos. 8, Jesús. 8 puntos le estaban bajando. 8 puntos. Y si ahora le están bajando más o menos lo mismo y Oráculo le está dando el 42 o 43%, algo así, a Morena, más un porcentaje al PT, más otro porcentaje al Verde que le permite alcanzar la mayoría absoluta, entonces no es muy remoto de que los números se incrementen y alcance la mayoría calificada. Eso es muy probable, claro. Son tendencias, no podemos afirmarlo de manera categórica porque finalmente, pues la verdad la sabremos el domingo por la noche, el domingo por la tarde, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que la oposición esté reconociendo que Morena va a tener la mayoría, y repito, algunos afirman que va a ser la mayoría absoluta, pues no deja de reflejar un intento de reconocer anticipadamente que la tienen perdida y que pueden perder más todavía de lo que señalan las propias encuestas, ¿no? Entonces, pues yo veo un proceso interesante, la gente está entusiasmada. Hoy estaba comentando con mi esposa hace un rato que hace años yo leía en el Universal a un periodista que tenía como seudónimo Catón. No sé si lo llegaste a leer o a conocer como periodista. Es un viejo periodista que yo conozco desde hace más de 30 años aproximadamente y lo perdí por los últimos años, ¿no? Y ahora ha subido a las redes sociales un mensaje pidiendo a la gente que vote por Morena, que vote por la dignidad del pueblo de México. Pero no es así, Jesús. Se equivocó. ¿Cómo? No es así. Fíjate, es Armando Fuentes Aguirre, este periodista al que hace referencia, Catón,
que siempre ha sido de una tendencia muy conservadora, contraria a la Sí, izquierda. sí, Entonces yo también vi en redes ese post de un voto por Morena, es un voto por México, algo así. ajá, Vota por Morena, votar por Morena es un voto por México, así es, así sí, dice. Y me extrañó sobremanera que Catón estuviera diciendo esto, me puse a investigar y es la raza, Jesús, quien hizo eso, porque es al revés. Él dijo, anunció que durante estos 6 días previos a las elecciones, cada día iba a estar escribiendo que un voto por Morena es un voto contra México, que ese iba a ser su título de sus columnas. o Nomás sea que que la raza que es bien canija, pues tomó el post y lo puso por en lugar de contra. bueno, pues me fui con la finta, ¿ves? Porque a mí también me extrañó que un periodista que yo conozco y le he leído desde hace muchos años como un conservador, ahora estuviera llamando a favor del voto de Morena, ¿no? Pero bueno, pues está hecha la aclaración, ¿no? Es un Sería lo mismo que con lo del Mesías, lo del falso Mesías. Que la gente agarró la portada, hizo camisetas, en este caso tomaron el título que puso Catón y le pusieron por en lugar de contra. Uy, bueno, pues, yo quiero comentarte esto sobre, retomando un poco el título que le hemos puesto a esta charla, a esta conversación, este diálogo de Cuatro Vientos, en el sentido de que, ¿qué es lo que estamos esperando de la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio? sí. Para empezar, creo que va a ser una jornada en donde no va a haber, posiblemente se hagan algunos intentos de violencia en algunos estados que ya conocemos, que tradicionalmente pues, tienen este tipo de presencias de grupos que tratan de desestabilizar un proceso electoral, que por otro lado esperamos, todo el mundo esperamos que realmente sea tranquilo dentro de toda esta vorágine de violencia que se da, y que hay que señalar que no es el año electoral más violento de México, sino que ya está confirmado por varios medios de comunicación que hicieron la investigación, fueran las de 2018, fue más violento, fíjate, incluso las de este año, en cuanto a los antecedentes, ¿no? Pero por otro lado, mi estimado Jesús, no hay que olvidar que todo parece indicar que sean los resultados que sean, la oposición va a judicializar todos los resultados electorales, y más en aquellos estados de la República, sí, y más en aquellos estados de la República en donde las diferencias, como se vaticinan, por ejemplo, en el caso de Baja California, podrían ser menores, ¿sí? Chihuahua. O Chihuahua, por ejemplo, en donde el Partido de Acción Nacional tiene también una confrontación muy interesante desde el punto de vista electoral con Morena, y bueno, el mismo PAN tiene su confrontación individual con el gobernador del estado, ¿no? Con Javier Corral. Entonces, la verdad es que creo yo que también sería muy interesante que mencionáramos en este programa que no sería extraño que a partir de las 8, es más, posiblemente a partir de las 3, 4 de la tarde de la jornada electoral, en tiempo del centro de la República, empecemos a escuchar ya algunas versiones de que hay fraudes, de que hay acarreos, de que hay mapaches, de que hay robo de urnas, de que hay violencia, y todo eso va a contribuir a que para ahí de las 8 o 9 de la noche comencemos a escuchar también versiones de que todo esto se va a ir a tribunales. ¿Qué crees tú, Jesús, que pueda suceder sobre este tema? Oye, Jesús, Bueno, y en tu respuesta, Jesús, me gustaría que también abarcaras algo que posiblemente suceda ya después también del día 6, que es todas las denuncias de dinero sucio metido a las campañas. Pues nos hemos enterado en el transcurso de las campañas que hay casos como el de Samuel García y bajo investigación por desvío, por lavado de dinero y dinero de procedencia ilícita, obviamente, y puede hablarse incluso de delincuencia organizada. Ya la última información habla de más de 300 millones de pesos que Movimiento Ciudadano, donde gobierna en Jalisco, tanto en el estado como en sus municipios, donde gobierna Movimiento Ciudadano, ha canalizado a este personaje, a Samuel García, que está contendiendo por la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano.
Menciono ese ejemplo, pero hay varios Sí. carpetas abiertas de dinero ilegal en las campañas. Sí. Bueno, yo creo que es evidente que la oposición agrupada en Va por México y el INE y el Tribunal Electoral van a hacer todo lo que sea necesario para no dejar pasar un triunfo limpio, digamos, eh, obtenido por Morena y sus aliados. Porque lo hecho por el INE, por la oposición agrupada en Va por México y por el propio tribunal, pues es con la idea justamente de evitar el triunfo de Morena y echarle la responsabilidad de todo lo que pueda pasar, hablando ya incluso de fraude, incluso de acarreos, incluso de violación a las normas constitucionales, el propio hecho de que el INE ha prohibido al presidente de la República que durante 3 días no pueda hablar en las mañaneras, cosa que por cierto pues no calcularon bien porque hablan de que no podrá hablar o no debiera hablar los días 5, 6 y 7. El día 5 es sábado, que no hay mañanera, el domingo tampoco hay mañanera, y bueno, el único día que no podría hablar el presidente en una conferencia de prensa es el día lunes, ¿no? Pero de todos modos, esto refleja que el gobierno, no el gobierno, el INE y el tribunal y la oposición, pues van a intentar manchar el proceso electoral y van a tratar de judicializar y de meter pues una serie de demandas ante quien corresponda con el objeto de nulificar la elección en algunos estados donde la votación sea apretada, ¿no? Sea cerrada. Por eso me parece que lo que ha planteado el partido Morena como sus aliados y el propio presidente de la República es en el sentido de que una manera de atajar el fraude pues es el voto masivo de la población. Y esto es lo que hay que impulsar, que la gente vote masivamente para que se les dificulte pues meternos o meterse en un conflicto de carácter judicial, ¿no? Por otro lado, yo creo que es muy difícil que lo que plantea Olga se pueda realizar porque hay ya una serie de tarjetas de investigación sobre algunos candidatos, sobre algunos personajes de la política y el presidente ha dicho, paren eso un momento, que pasen las elecciones y después de las elecciones vamos a ver todos estos asuntos. Y yo sí creo que varios de estos personajes que están acusados entre otras cosas, de lavado de dinero, de fraudes, de reparto de despensas y demás, ¿no? Y que la Fiscalía eh, Electoral, pues no se ve que esté trabajando, no se ve que esté actuando. Yo creo que se va a venir una serie de acusaciones y de investigaciones serias, algunas de ellas con resultados finales que tendrán que ir al bote, pues de algunos de los que están implicados en esta situación. Por ejemplo, uno de ellos es este señor que es candidato del Movimiento Ciudadano en Campeche y que está acusado de lavado de dinero, de fraude fiscal y de otros delitos. Y sin embargo es el candidato que está apoyando Movimiento Ciudadano. De la misma manera en que está acusado Samuel García y el propio candidato del PRI en Chihuahua, tanto del PAN como del PRI, ¿no? En fin, hay varias carpetas de investigación que yo supongo que no se han dado seguimiento, que no han avanzado justamente para no calentar más
el proceso electoral. Pero una vez que este termine, pues ya va a venir la guadaña arrasando con todos estos personajes que la deben y que la tienen que pagar, porque pues uno de los puntos centrales del gobierno y del proyecto que nosotros estamos impulsando es de acabar con la corrupción, acabar con este sistema de prácticas alejadas de las reglas constitucionales, ¿no? Entonces yo creo que de momento hay dos hechos a la vista. Uno, que si pierden y pierden de manera cerrada, van a intentar echar abajo el triunfo de Morena o de sus aliados, ¿no? Y segundo, ellos van a ser investigados y van a ir a la cárcel los que tengan procesos comprobados, fraudes, otro tipo de delitos, una vez que pase el proceso electoral y entremos a otro momento de la política, ¿no? Entonces, yo así veo las cosas, no sé si compartan mi opinión ustedes, ¿no? Sí, fíjate que me causó una duda lo que comentaste de los 3 días que se le prohíben o le están pidiendo el INE que no hable López Obrador en las mañaneras. Yo sé que le pidieron, el INE tomó el acuerdo de bajar las grabaciones de 3 días, el 5, el 6 y el 7 de mayo, por considerar que hizo pronunciamientos, expresiones que afectaban el proceso electoral, precisamente en relación con Samuel García, cuando se da a conocer estas investigaciones que hay sobre él. Pero no tengo el conocimiento de que le esté pidiendo también que los próximos días no haya conferencias. Sí, así lo ha dicho el INE, porque ya no tendría sentido bajar algo que ya ocurrió. Lo que no, sí, eso sí se va a hacer. De hecho, dice López Obrador, se cumple y se acata, y se está bien. Lo damos por hecho, bajamos estas 3 conferencias. Ya lo comentó y que sí, se acata y se cumple, dijo. Pero no sé si haya una segunda parte del acuerdo del INE, porque dice, se acata y se cumple. Todavía la segunda no. Yo tengo ahí mis diferencias, ustedes ya lo saben, yo considero que es informar, no es propaganda. Entonces tal vez son 2 medidas, una que baje las grabaciones que ya existen de los primeros días de mayo, y la otra es que no tenga conferencias de prensa estos días que tú mencionas de junio. Eso es lo que yo he leído el día de hoy justamente, ¿no? Que el día 5, 6 y 7 no podrá haber conferencia mañanera por parte del presidente. Y yo digo, calcularon mal porque el 5 es sábado, el 6 es domingo, que tampoco hay conferencias mañaneras, ¿no? Entonces ese era el lunes. El único día que no podría hablar el presidente en una conferencia sería el lunes, ¿no? Pero bueno, así lo leí y así está planteado por parte del INE, ¿no? Ok. Jesús, ¿qué ves tú que sigue? Porque dices, bueno, la oposición tendrá que reorientar su discurso. No hizo propuestas, no planteó nada a la población, salvo el odio y la campaña sistemática, esto de que nos lleva López Obrador a una dictadura, por ahí, y que ya ves que lograron jalar también a algunos medios internacionales, al menos a 2, que se pronunciaron en sentido igual, el mismo discurso, Claudio X González y que el de los partidos aliados en esta coalición de Claudio X González y el de algunos analistas de medios de comunicación que hablan de que, pues, nos quieren llevar al comunismo. Pero ese discurso que obviamente no pegó, lo cual me da mucho gusto porque habla ya de una ciudadanía más informada y que no la asustan con el petate del muerto. Bueno, aparte de eso, Jesús, tú dices, tiene que cambiar su estrategia, pero ¿cómo la va a cambiar si lo que viene enseguida es el referéndum?
Entonces tienen que lanzarse directamente contra López Obrador, ¿o cómo le van a hacer? López Obrador tiene que, por propuesta propia, someter a decisión de los ciudadanos, y esto sucederá el año próximo, si debe continuar o no como presidente de la República. Pues Sí. yo veo que van a ahondar en el golpeteo constante, tupido contra el presidente de la República. Sí, bueno, yo creo que eso está a la vista, ¿no? Ganen o pierdan, el golpeteo va a continuar, porque si ganan, van a ganar algunas diputaciones, pero no van a ganar la mayoría ni le van a quitar el Congreso, la mayoría en el Congreso a Morena y a sus aliados, ¿no? Y por lo tanto, el presidente de la República tendrá mayoría en el Congreso que le aprobará el presupuesto de egresos Sí. y de ingresos para el año próximo, ¿no? No habrá problema en ese sentido. Pero eso mismo, pues no les va a gustar a los adversarios, ¿no? Porque ganando curules no van a ganar lo que quieren. Lo que ellos quieren es quitarle la mayoría al gobierno para que el presupuesto lo manejen ellos. Y me parece que esta posibilidad no existe, ¿no? Ahora, si pierden, pues yo supongo que el ardor, la irritación en ellos va a crecer en contra del gobierno y en contra de sus aliados, ¿no? Pero ¿de qué manera van a poder hacer que, por ejemplo, en agosto del 22, la revocación del mandato haga posible que el presidente de la República deje la presidencia? Pues va a estar grueso, ¿no? Porque no tienen, primeramente, no tuvieron el consenso, no tuvieron la aprobación de su proyecto político, por decirlo de alguna manera, en el proceso electoral del 6 de junio. ¿Con qué autoridad van a llegar al 22, al siguiente año, en agosto del 22, para revocar el mandato al presidente, si no pudieron modificar las cosas en el proceso electoral del 6 de junio? Entonces, por eso yo digo que obligadamente van a tener que hacer una reformulación de su proyecto político inmediatamente después de las elecciones. Porque si ellos siguen con su política actual de confrontación irracional en contra del presidente de la República, lo que van a obtener es un mayor rechazo por parte de la población. Porque la gente se va a dar cuenta que apoyó el proyecto en este proceso electoral. Y por lo tanto disminuye el crédito político de la oposición para solicitar que la gente vote a favor de la revocación del mandato. Junto a esto, bueno, pues se viene después el proceso que tiene que ver con el cambio de gobierno en el 2024. Y de igual manera, yo supongo y creo, ¿no?, que ellos, si siguen con este discurso que no llega a la gente, que no propone nada, que no propone soluciones, sino que es el odio por delante, es lo irracional en contra del presidente de la República sin mayor propuesta. Los privilegios perdidos, la reconquista de privilegios. Sí, exacto. Eso es lo que están demandando, ¿no? Volver a los privilegios contra los cuales votó la gente y va a reiterar la gente en este proceso electoral. Entonces, pero tú dices, mi estimado Jesús, tú dices que en cuanto termine este proceso electoral, pues ya una vez que se recuenten oficialmente los votos y que entre todo, damos por un hecho de que esto se va a judicializar de una manera importante. Pero bueno, este grupo que estamos viendo aquí, Va por México, y obviamente sus patrocinadores, que nunca hay que dejar de señalarlos, Claudio X González Guajardo, y
de Hoyos, Está. Gustavo de Hoyos, estos dos grandes empresarios, dos grandes personajes emblemáticos del sector patronal, del alto sector patronal mexicano, Una parte pues de van a la tener, oligarquía. sí, una parte muy importante de la oligarquía, de la plutocracia, como decía Daniel Solorio aquí, que es realmente a quienes nos estamos enfrentando en esta elección. Oye, van a tener, en realidad, van a tener tres actos adicionales en donde van a tener que demostrar su capacidad para esto que tú estás diciendo, ¿no? De reorganización y de replanteamiento de sus metas. Fíjate que el periódico, el diario digital Reporte Índigo, nos hizo recordar apenas ayer que en realidad el pueblo mexicano, en cuanto termine la elección del 6 de junio, pues de inmediato, y antes de llegar a la elección del 2024, la presidencial, pues va a tener que participar en otras tres grandes decisiones democráticas vía voto directo. En algunos casos, la totalidad del pueblo mexicano y en algunos otros, en ciertos estados de la República. Por ejemplo, el día 1 de agosto, el día 1 de agosto de este mismo año, es la fecha que se fija para la consulta popular para decidir primero si se vamos a enjuiciar y se va a investigar a los expresidentes de México como actores políticos del pasado y los daños que pudieron haberle provocado al pueblo mexicano con las acciones que asumieron. Ahí definitivamente las huestes de la derecha y la ultraderecha pues van a tratar de defender con todo a presidentes como, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, Pero la a van a tener más Vicente Fox. difícil, ¿no? Bueno, pero fíjate, ese es parte de lo que tiene que hacer inmediatamente la oposición, esta oposición que estamos viendo actuar a través de estas siglas. Obviamente el Movimiento Ciudadano también va a tener que sumarse a este movimiento. Y después, el 7 de agosto, es el día tentativo para dar inicio al proceso local de las elecciones en Tamaulipas, donde se elegirá al sucesor de Francisco García Cabeza de Vaca, nada más y nada menos, mi estimado. O sea que no hay respiro, Jesús. No tienen respiro nadie. Y después, el día 1 de diciembre, se inicia el plazo de 3 meses para recabar las firmas para la solicitud de revocación de mandato Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántas firmas se van a necesitar? Fíjate, para poder hacer esta revocación, y ese trabajo que va a tener que hacer obviamente la oposición. 2.7 millones de firmas se necesitarán para solicitar la consulta de revocación de mandato de AMLO, pero no que se va a realizar el próximo año. No tienen que solicitarla. Esa ya está en la Constitución. No hay necesidad de solicitar una revocación de mandato. Simple y sencillamente programarla y efectuarla, porque ya tiene fecha, ya está determinado. Esos 2 y tantos millones de firmas sí los necesitaron los ciudadanos para pedir que fueran llevados a juicio los expresidentes, pero la revocación de mandato ya es un hecho constitucional. Bueno, estoy mencionando simplemente lo que dice está equivocado Reporte Índigo. Estoy mencionando sí, nada más. Yo no te lo digo a ti, yo lo digo a Reporte Índigo. Estoy precisando de que esto es información de Reporte Índigo. Sí, y yo preciso ese último dato, Javier. 3 meses. Okay. Sí. Luego, se va a requerir el 40% de la participación para que mandata la ley para que las consultas populares sean vinculantes. Eso también es muy interesante porque ahí va a requerir la participación directa de cuando menos el 40% de los mexicanos que estén inscritos en el padrón y en el listado electoral que es actualmente vigente. Y aparte, 6 estados elegirán gobernador en el año 2022, iniciarán sus procesos a finales del 2021 y aparte de Tamaulipas entra Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Aguascalientes y Durango. Así que mira nada más qué fiebre democrática tenemos en este país. O sea que esto es un tobogán. Pues sí, efectivamente está movida la cosa para los meses próximos después del proceso del 6 de junio, ¿no? Hay varias actividades que son de gran trascendencia, ¿no? Todo esto que ha señalado
y va a, forzosamente, me parece a mí, a obligar a todas las fuerzas políticas, incluidos los que ganen la elección del 6 de junio, pues a revisar sus fuerzas, sus programas, sus cuadros, sus estrategias, ¿no? Porque no son cosas menores las que están por venir. Por ejemplo, este problema de si se enjuicia o no a los expresidentes, pues ya está acordado. Eso ya se reunieron las firmas para que se enjuicie a los expresidentes. Ya lo aceptó la Suprema Corte y la Cámara de Diputados. Exacto, ¿no? Entonces... Y que por cierto, Jesús, perdón, tantito te interrumpo, pero es que es información importante sobre este tema de esta consulta a los mexicanos. Sí. El Instituto Estatal Electoral, yo creo que tú lo sabes, ayer anunció que el INE, el Instituto Nacional Electoral, anunció ayer que iba a reducir el número de casillas que se iba a instalar para esta consulta porque no tenía dinero. Hay que recordarlo, hay que mencionarlo. Sí, es verdad eso, pero siempre han dicho lo mismo y justamente la idea que hay en la Cámara de Diputados y me parece que también en la Cámara de Senadores es de hacer una reforma con todo lo que tiene que ver en el INE y en el Tribunal Electoral, porque son aparatos no solamente ineficientes, sesgados a favor de una determinada tendencia política, sino además con un montón de recursos que no saben utilizar los salarios de los funcionarios de estas instituciones, pues están por encima de lo que establece la ley, ¿no? Entonces, todo esto tendrá que ser revisado y obviamente va a desatarse una lucha, una campaña de la oposición porque la oposición no está de acuerdo con estas restricciones o con estos límites que quiere poner el Congreso, ¿no? Pero yo creo que eso es urgente y cada vez más en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se viene hablando de la necesidad de hacer una reforma que tiene que ver con todos estos asuntos de carácter electoral, que tiene que ver con los sueldos y salarios de los funcionarios de este nivel, del Poder Judicial y de otras instancias que están por encima de lo que gana el presidente de la República, ¿no? Entonces vamos a tener en breve tiempo, Olga y Javier, pues una lucha fuerte en la que se van a enfrentar otra vez las dos corrientes políticas, digamos, ¿no? La derecha, la corriente que algunos llaman que está en contra del pueblo, el partido que está en contra del pueblo y la corriente que está a favor de los intereses del pueblo, ¿no? Va a ser eso, va a ocurrir. Y yo diría, Jesús, que está desde ahorita, Jesús. O sea, dentro, no lo pueden decir abiertamente, pero dentro de los intereses de esta coalición opositora para tratar de quitarle la mayoría a Morena en el Congreso, pues está el interés de que sus presidentes de la República, emanados de sus partidos, pues no sean llevados a juicio. Es decir, todo está concatenado. De hecho, todo está en juego en esta elección que vamos a decidir el próximo domingo. Porque si ellos crecen, si la fuerza política de esta oposición del viejo régimen, que viene del viejo régimen, crece, entonces consideran que tienen más posibilidades de negociar, de evitar, de impedir que sean llevados a juicios, tienen más posibilidades de evitar las reformas que están ahorita en curso. Y yo quiero aprovechar este momento también para hacerte la última pregunta, Jesús. Sí. Iniciaste tú en tu primera intervención diciendo que López Obrador ha estado profundizando cada vez más las acciones de su gobierno, las líneas fundamentales de su gobierno. Yo te pregunto si esto tiene que ver también con el hecho del temor que hay por parte de la oposición de que si sale muy fortalecido Morena y si logran
tener la mayoría calificada con sus aliados, entonces pudieran llevarse a cabo una serie de reformas de alto calado. Y me gustaría que tú mencionaras cuáles podrían ser estas, porque recuerdo muy bien que el propio López Obrador, cuando fue electo, en sus primeras declaraciones como presidente electo, le preguntaron si él tenía pensado realizar reformas constitucionales y dijo no en estos primeros 3 años, sí en la siguiente legislatura. Y a mí me hizo pensar eso, que tenía mucha confianza de que con su gobierno iba a lograr convencer a un porcentaje mayor de la población que le diera la mayoría calificada. Creo que esto de que se atravesara la pandemia y todo lo que ha sucedido, pues le dificultó al presidente esta ruta. Pero si lograse la mayoría calificada o lograse alianzas con otros partidos minoritarios que llegan al Congreso, ¿qué posibilidades ves tú de que impulse de todos modos reformas de gran calado y cuáles serían estas? Yo apuntaría de inicio la reforma fiscal, que se grave a la riqueza, el dinero acumulado de manera escandalosa en unas cuantas manos, y que es una propuesta que hasta la ha hecho Joe Biden y que lo han hecho otros gobernantes capitalistas, hay que decirlo, no son comunistas, no son socialistas, no son populistas. Sin embargo, en otros países ha logrado avanzar esta idea de gravar al gran capital. Entonces, yo pienso en esta como una necesidad urgente. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las reformas que hace falta para el último trienio de este sexenio? Bueno, primero yo creo que por esta razón que tú señalas, la elección del próximo domingo es la madre de todas las elecciones, porque depende de lo que ocurra, va a ser posible o no la palabra, de poner en juego la palabra empeñada por el presidente de que en el último trienio de su mandato haría las reformas que se requieren en el país, no antes. Y yo creo que hay esas posibilidades de hacer esta reforma, porque aun cuando no lograra la mayoría calificada, pero sí la mayoría absoluta, me parece que hay la posibilidad de que algunos diputados de otros partidos finalmente se alíen con la alianza Juntos Hacemos Historia. Me estoy refiriendo de manera concreta a el partido Fuerza por México, que está un poco mostrando cierta inclinación a acercarse hacia el partido Morena. En Guerrero, por ejemplo, su candidato a gobernador declinó a favor de Evelyn Salgado Pineda, ¿no? Y en otros distritos electorales también se están inclinando, han declinado a favor de este partido. Yo creo que la posibilidad de que algunos diputados de otros partidos le den la mayoría calificada a Morena, si ésta tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Si esto es así, a mí me parece que va a facilitar que el proyecto de la Cuarta Transformación se profundice. Y el gobierno está ya preparando algunas reformas a las leyes es decir, a la Constitución, ¿no? Esa que tú señalas, una reforma fiscal, me parece que también una reforma electoral, una reforma que tiene que ver con el papel de los órganos electorales, una reforma al Poder Judicial y una reforma al
una reforma sobre los energéticos. Me parece que son las reformas que se requieren forzosamente ponerlas en actualidad, porque pues la Constitución está muy parchada en algunos artículos, incluso hay hasta contradicciones, ¿no? Entonces, me parece que esas reformas se van a dar en la medida en que las condiciones se vayan generando. Y me parece a mí que el primer paso para lograr esas reformas tiene que ver con la elección del próximo domingo. Ya el día de hoy me parece que el presidente anunció que va a haber una recomposición de su gabinete después del proceso electoral. Y yo supongo que tiene que ver con algunos hechos que hasta ahora han estado dejando ver que hay algunas personas, sobre todo ubicadas en la Secretaría de Gobernación y en otros niveles en otras instituciones, que están precisamente en una situación que no tienen que ver con el respeto, con el apoyo, mejor dicho, a el proyecto que está impulsando el presidente de la República. Y yo creo que es necesario esos cambios, ese reforzamiento de su gabinete, justamente para ponerlo en condiciones de ir tras las reformas que urgen al país, y algunas de ellas pues son estas que has señalado tú y que yo también he señalado, ¿no? Sí. Entonces, me parece que estamos entrando a un momento de definiciones políticas muy importantes y que pues mucho va a depender de este proceso del domingo próximo y de la recomposición del gabinete presidencial, que me parece que es necesario también. Así es, Jesús. Pues creo que hemos abarcado un gran espectro de aspectos que tienen que ver con las elecciones del próximo domingo. Hay otros temas que tendremos que abordar, yo te lo dejo adelantado, Jesús, en el análisis que hagamos el próximo miércoles de los resultados de la elección, Sí. que también nos preparemos para hablar de lo que sigue hacia adentro de Morena. Porque, por ejemplo, hoy estaba leyendo y escuchando un texto y video el maestro Armando Duarte. Aquí en Baja California ha sido difícil para Morena, con todo y que las encuestas hacen favorita a esta Marina del Pilar para ganar la gubernatura. Ha sido difícil para Morena hacer la campaña porque viene arrastrando el lastre de un mal gobierno, hay que decirlo así, un mal gobierno que hizo Jaime Bonilla, y viene arrastrando el lastre de malas conductas, malas decisiones de algunos morenistas, por ejemplo, los que usurparon la condición de indígena para favorecerse con las acciones afirmativas para los indígenas en su registro de candidaturas, y que son casos que están ahorita pues ya judicializados hacia adentro mismo de Morena, carajo. Por ejemplo, aquí en el distrito 17, pues no sabemos si hay o no candidato registrado, porque se venció el plazo para que Morena reemplazara a sus candidatos que el tribunal y el consejo distrital consideró que estaban usurpando la condición de indígena. Pero por supuesto, pues la diputada afectada con esta decisión, pues se inconformó y han logrado que el Instituto Electoral les conceda en el estado, en el distrito, un plazo más de 24 horas, lo cual se vencerá pronto. Anoche lo acordó el Consejo Distrital, y se supone que hoy en la mañana, una vez ya notificado, se supone que ya lo conoce el representante de Morena en el Consejo, pero se le debe de notificar al partido, y una vez que se cumplan, que lo reciban, corre el 24 horas, que puede ser posiblemente hoy en la noche o mañana temprano. ¿Y en ese caso qué? ¿Hay cambios de candidato o qué? Fíjate que el Consejo Distrital acordó, en acato a una sentencia del tribunal,
que debía de reemplazarse esas candidaturas. En 48 horas. En 48 inicialmente, horas. Jesús. Este plazo venció el 29 de mayo y ni Morena no reemplazó esas candidaturas. Insiste en que sean esas candidatas. Y Morena, tú sabes, cuando digo Morena me refiero a quien está tomando decisiones y no al morenaje. Pues. Es el bonillismo. Pues. Y el bonillismo, que pues sí, que cuenta con todo el apoyo del gobernador, logró también que se ampliara este plazo porque legalmente, en este momento, Morena no tiene candidato, se queda sin registro en ese distrito. Prefirieron eso que dejarle el espacio a las indígenas. Que bien podrido que mal vendido. Más vale podrido que perdido. Si está perdido, que quede podrido, ¿no? Bueno, el caso es que está muy compleja la situación ahí, pero lo puse nada más como un ejemplo, sí. como para poder mencionar lo siguiente, que ha sido difícil llamar al voto. No es lo mismo llamar al voto por Morena cuando no se ha gobernado o cuando se gobernó con un gobierno tan malo como este. Sin embargo, yo insisto, he detectado en Baja California desde hace tiempo una fuerza electoral que quiere un cambio y que no se deja engañar, ya no quiere ni PRI ni PAN, y tratan de engañarlos con Han, pero Han él mismo se autodefine como el único priista en campaña, el único priista que está disputando la gubernatura. Y bueno, hay mucha lana de por medio ahí. Pero a lo que voy es a lo siguiente, Jesús, en la próxima conversación que tengamos, creo que va a ser indispensable que hablemos de los resultados de la elección y también de las tareas que tiene que realizar Morena hacia adentro de su seno, ¿verdad? Para poder corregir todas las desviaciones, todas las traiciones, todos los oportunismos, todas las infiltraciones y buscar cómo darle cauce a un partido que responda más a su propio presidente, porque aquí lo que están haciendo es que se han engañado, se han traicionado, se han mentido. Entonces, ¿cómo hacerle para rescatar al propio Morena? Que la gente les está diciendo, oigan, ustedes son los que están mal, nosotros sí queremos el cambio. Ahí están las encuestas, nosotros vamos a seguir respaldando a López Obrador, pero por favor, arreglen la casa, ¿no? Claro, totalmente. Entonces creo que ese es un tema que tenemos que tratar el próximo miércoles, si te parece, amigo. Me parece perfecto. ¿Sí? Muy bien, Jesús. A tener mucha carnita que... Mucha, ándale. Mucha. Jesús, pues no te vayas sin que te dé la información de quienes han estado aquí con nosotros, algunos de ellos, que incluso hay muchos comentarios. Irma Ojeda, muchísimas gracias, Irma, por todos tus comentarios muy interesantes y por compartir nuestro programa. Aprovecho, amigos y amigas de Cuatro Vientos, comunidad de Cuatro Vientos, por favor, apóyenos. Ya desde la semana pasada, Facebook nos está aplicando la quebradora, su famoso algoritmo, en donde si no le pagas por la publicación, por tus publicaciones, simple y sencillamente te empieza a restringir la cantidad de vistas que va a tener tu Andábamos ya portal. en casi el millón, 900,000. Sí, y ahorita nos está bajando porque quieren que se les pague dinero, pero si ustedes nos dan like en el programa, volvemos a y más que un like, amigos y amigas, ahorita de lo que se trata, mi llamado es para que nos compartan el programa. Claro. Para que nos hagan el favor de romper ese famoso algoritmo a través de ustedes, que ustedes sean los que nos digan, ¿sabes qué? Me importa lo que diga Facebook de tus, porque no nos estás comprando publicidad, porque todo es aquí, amigos y amigas, como voy a utilizar el lenguaje de ellos, es orgánico, todo lo que están viendo aquí. Entonces, apóyenos compartiendo, por favor, el programa. Si les gusta, obviamente, si les gusta. Muchísimas nosotros gracias. Nunca le hemos metido un 5 a Facebook para tener público, no orgánico, todo el público un ratito que tenemos ahí se va, ¿no? Aquí es de carne y hueso, gente que está aquí. Claro. Pero sí es muy difícil para nosotros, Jesús. Estamos en este medio con mucho esfuerzo de parte de Javier y pues de parte mía también, claro, para mantener este espacio, porque no tenemos patrocinadores, no tenemos recursos. Entonces el apoyo que recibimos es de algunas personas queridísimas que simpatizan con nuestro periodismo y que nos apoyan. Y de eso estamos sacando pues para sostener este lugar y sostener este espacio. Pues precisamente quiero agradecerle a Betty Alicia Watanabe,
Un abrazote, Sí, Betty. ella Un y su abrazote. esposo, Lalo, Solidario, Lalo solidario. Durazo, son los Donante que solidario. desde que empezó la pandemia han estado estado con nosotros. apoyándonos. No Sí. hay mes que no nos dejen de Muchísimas apoyar con lo que gracias. pueden y que A se los Lalo. agradecemos mucho. Lalo Durazo. También está con nosotros Raúl Florencia Lugo, Raúl Villarino Ruiz, mi estimado ¿Qué tal, Raúl, un abrazote. Florencio? Híjole, discúlpame, pero ya sin duda me voy a comunicar contigo. Andrés Alejandro Castro, que también está haciendo aportaciones acá en el WhatsApp, en el Messenger. También está Alfredo Alonso López, Alejandro Castro, Jesús LR, Jesús Orozco, Humberto Olvera, Gerardo Reyes, Itla Namir, Jaime Dionisio Loyola Soto, Lidia Suárez, muchísimas gracias, Lidia Cielo Perla, Enrique Velasco, mi estimado Enrique, un abrazote para ti, por favor, Ángel Ramírez, y una cantidad muy importante de personas que pusieron, Gerardo Reyes, por ejemplo, Humberto Olvera, Gómez González, todos ustedes, Ángel Ramírez, a todos ustedes, muchísimas gracias, y muchos de ellos son felicitaciones para ti, Jesús, por tu participación en Cuatro Vientos. Muy amable, Jesús. Muchas gracias. Pues estamos listos para la próxima reunión del próximo jueves. Así es, Así Jesús. es. A votar. Hay que votar el masivamente domingo. el domingo. Sí. Bueno, pues Un amigos de abrazo Cuatro Vientos, hasta muchísimas México. gracias. Saludos a tu esposa. Igualmente a la familia. Gracias, ¿Ya? igualmente. Gracias, amigos, amigas de Cuatro Y Vientos. nosotros nos vamos. Hay un programa todavía por ahí, tenemos de noticias. Ahorita nos ponemos de acuerdo para ver si lo sacamos más temprano o más tarde. De momento, muchísimas gracias y cuídense mucho. Lo mejor para ustedes. Buen provecho. Hasta luego. Hasta pronto. Pronto.